formar parte de estos espacios y moderarlos. La agenda que nos reúne hoy claramente es discutir sobre o debatir en si estamos ante la crisis de un multilateralismo y cómo impacta eso en América Latina. Así que, en primer lugar, quien va a exponer va a ser la flamante doctora Magdalena Vaz Vilicio, recientemente doctorada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Yo no lo voy a decir, pero su calificación fue cum laude, yo sí lo quiero decir públicamente y felicitarla. Y Magdalena, bueno, es profesora adjunta de Derecho Internacional Público y Práctica del Comercio Exterior de la Universidad de la República del Uruguay y es investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores también en Uruguay. Así que, Magdalena, te voy a dar la palabra, solamente te voy a permitir hablar durante 8 o 10 minutos. Esa va a ser un poco la dinámica, que cada expositor tenga 8 o 10 minutos para hablar, así el debate se hace extenso y rico. Muchas gracias, Magdalena, por estar. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ti especialmente, Juliana, que sos mi contraparte en estos seminarios que estamos organizando, en estas mesas, aunque nos vemos en pantalla, nos vemos en unos rectangulitos. Quiero agradecer por la presentación también y aprovechar para agradecer nuevamente a mi tutor, porque esto es un trabajo en equipo. El cum laude no es solo mío, si no hubiera estado Lincoln Bisócero, hubiera sido muy diferente y no podría haber elegido mejor padre académico que él, y lo repito siempre y estoy convencida que es así. Dicho esto, para empezar, yo quiero compartir una imagen. ¿La ven? Díganme alguien si, porque yo dejé de verlos a ustedes. Alguien que abra el micrófono y me diga si... Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, lo que quiero compartir para empezar en este conversatorio sobre crisis del multilateralismo y cómo impacta en América Latina, como todo tiene un punto de partida, quiero comenzar estos segundos con esta silografía de Escher, que se llama El día y la noche. Dependiendo de si en la mente de los presentes, o bueno, presentes a distancia, es prioritario el color blanco o el color negro, verán más rápidamente las aves o esos patos que vuelan hacia un lado y hacia el otro, hacia el día o hacia la noche. Yo me voy a referir específicamente a lo que es el impacto de la crisis del multilateralismo, empezando por la noche, o sea, voy a empezar por la oscuridad hacia la luz, hacia el día, el impacto especialmente en lo que es régimen de solución de controversias inversor-Estado, y de ahí vamos a tomar Latinoamérica. Dejo de compartir pantalla porque la idea es que ustedes se queden con esta imagen en la mente y que intenten hacer en este momento ese juego y sentir eso que se produce en la mente cuando cambian del blanco al negro. Es un instante, pero justamente eso es una crisis, comienza siendo un instante. Dejo de compartir porque así nos volvemos a ver las caras. Bueno, empezamos por la noche, entonces. Y vamos a empezar por las 3 crisis. No voy a referirme mucho a las 3 crisis, pero sí quiero hacer referencia a que estamos en el marco de 3 crisis, no de una, sino que estamos en el marco de la crisis de la globalización, que el especialista es José Antonio, y no me voy a meter en eso. Dentro de la crisis de la globalización, la crisis del COVID-19, de la pandemia, y de la mano, en cierto punto, cerca o tal vez en algún momento dentro, no creo que sea una situación de mamushkas, pero sí tal vez una especie de collar de perlas, encontramos la crisis del multilateralismo. Y esta crisis del multilateralismo es una crisis de legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad, va a ser tanto en términos jurídicos como en términos sociológicos. Esto es, un conjunto de normas jurídicas que deben ser obedecidas por su propia condición, por su propia naturaleza, pero a su vez, sociológicamente, hay audiencias relevantes que entienden que esas normas jurídicas son dignas de ser seguidas, de que sus conductas sean conducidas, valga la redundancia, en función de esas normas. Justamente lo que atraviesa ahora el multilateralismo es una crisis de legitimidad. Y hay un ejemplo muy claro que es el régimen de solución de controversias inversores.
A veces nos olvidamos que el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, se encuentra en el marco del Grupo Banco Mundial, porque a veces vemos, por un lado, las instituciones nacidas en Bretton Woods y por otro lado hablamos de la solución de controversias inversor-Estado, porque los primeros casos vinieron después, y el auge de la celebración de tratados bilaterales de inversiones, los 90. Entonces parece que nos olvidamos y que van por separado, y en realidad son parte de la misma institución. O sea, el CIADI es una agencia del Banco Mundial. Por tanto, este régimen no es ajeno a la crisis del multilateralismo. ¿Cómo se manifiesta entonces esta crisis de legitimidad, este descreimiento, esta crítica constante a la ausencia de apelación a tribunales tribunales internacionales que son arbitrales y que son creados para el caso concreto, que van a estar controlando la legalidad o la legalidad o la ilegalidad de los actos del Estado, pero no tienen una base constitucional? Tribunales que se componen por 3 personas, que suelen ser de nacionalidad francesa, británica, estadounidense, canadiense, y suelen ser hombres, muy, muy pocas mujeres. Yo generalmente pongo el ejemplo que cuando a uno le dicen, bueno, el 7% de los casos, o en el 7% de los casos intervinieron árbitros mujeres. Sí, pero en ese 7% hay 2 que se llevan los 2/3, así que son aún menos mujeres de las que pensamos en un comienzo. Entonces, ¿cómo se expresa esto en América Latina? Esto no es de ahora, o sea, la crisis no es de ahora. No viene ni con la crisis de la globalización iniciándose en el 2008, ni con la crisis del multilateralismo, ni con el COVID-19. Tal vez el COVID-19 lo que hizo fue traer a la superficie, mostrar ese cruce entre el día y la noche, los patos que vuelan de un lado hacia otro, como muestra la xilografía de Escher, que la voy a mostrar de nuevo al final. ¿Cómo lo vemos en América Latina? En algún momento, para una publicación, hice una tipología de estados que decía Latinoamérica está fragmentada en 3. Los miembros del sistema, los disidentes, esto es los que formaron parte pero se fueron, decidieron irse, y por último el externo, que era Brasil, que era uno solo, que nunca había estado dentro del sistema. ¿Quiénes son los disidentes? Comenzaron siendo los del llamado eje bolivariano, Bolivia, Ecuador y Venezuela, en ese orden, que se retiran del CIADI. Hay arbitrajes que son catalizadores de este retiro, de esta crítica tan profunda, sobre todo por el monto que manejan, pero también porque están vinculados a industrias extractivas altamente contaminantes y que obviamente tienen un nexo con recursos estratégicos para el Estado. Hay motivos constitucionales, pero hay motivos también de los gobernantes de turno, temas políticos e ideológicos. Por otro lado, esta crisis se expresa en Brasil, específicamente, desde 2015, con un nuevo modelo de acuerdo. No solo Brasil había estado fuera, sino que ahora propone un nuevo modelo de acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones, que espero que a todos les suene este tema, porque es lo que se está discutiendo ahora en la OMC. El liderazgo de Brasil llega hasta la OMC. Bueno, la OMC también en crisis, creo que estamos en el momento de la crisis. Permítanme una acotación e irme de Latinoamérica un instante. ¿Y en el resto del mundo qué pasa? También en el resto del mundo se expresa esta crisis del multilateralismo, específicamente en solución de controversias inversor-Estado. Bueno, los últimos movimientos se ven desde la Unión Europea, de una manera muy fragmentada, porque la Unión Europea se ha convertido en lo que denomino, en una investigación posterior, en un confrontador. Si bien critica el sistema y realiza cambios, por ejemplo, la terminación de los tratados bilaterales de inversión, entre ellos, entre los estados, no todos, en realidad 24 estados, no cruza el umbral de la disidencia. Y además la crítica es hacia adentro, no hacia afuera, mantiene los tratados bilaterales de inversión con terceros, que tal vez son los más peligrosos en este momento. Seguimos con el cuadro y nos vamos hacia el día, nos vamos hacia la luz. La pandemia nos trajo algo
que tal vez era habitual verlo en ámbitos, si se quiere, más progresistas, que era el reclamo del retorno del Estado, casi como una idea antitética a la retirada del Estado, como había estudiado también Susan Strange. Ese reclamo de más Estado que viene hasta el Financial Times, eso es lo que llama la atención, no que desde los sectores progresistas se reclame más Estado, sino que se reclame desde un editorial del Financial Times, parece que nos lleva hacia el día, que nos lleva hacia la luz. Me quedó un poco masónico esto, vamos de la oscuridad hacia la luz. Esto en realidad no es nuevo. También en la crisis del 2008 se reclamó más Estado. Parece que cada vez que hay una crisis se vuelve a reclamar más Estado. El Estado que participe más activamente en la economía, el nuevo contrato social, etc. Ahora bien, parecía que nos íbamos acercando a la luz. Sin embargo, voy a poner 2 ejemplos y con una reflexión final ya voy cerrando, porque debo estar cerca del tiempo. La pandemia hizo que los estados extendieran su regulación en diferentes ámbitos justamente para hacer frente a los efectos sanitarios, a los efectos económicos, pero también sociales de la pandemia. Muy bien. Vamos con algún ejemplo en particular. Perú, que deja de cobrar la tarifa de los peajes durante un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué un determinado periodo de tiempo? Porque si bien tiene base legal, el no cobro de los peajes, desde el Ejecutivo se inició un proceso de inconstitucionalidad de esa ley. Ya había una nota de varias embajadas de nacionalidad de las empresas que tenían sus acciones en las concesionarias de peajes y también la expresión de interés de iniciar arbitrajes. No crean que en realidad que el Ejecutivo lo hace porque sí. Hay una expresión de interés en iniciar un proceso contra el Estado. Podríamos preguntarnos si no se estaría dando una situación de congelamiento normativo. El Estado se abstiene de regular por temor a una demanda. Segunda situación, que esta es del jueves pasado. Argentina, media sanción al proyecto de ley, o sea, media sanción porque ya se aprobó en diputados, pasó a senadores, al proyecto de ley vinculado a los contratos con las farmacéuticas, con la Big Pharma, para las vacunas. En ese proyecto de ley, nuevamente aparece la prórroga de jurisdicción. La prórroga de jurisdicción a los estados de nacionalidad de los laboratorios, pero también al arbitraje internacional de inversiones. Argentina, el estado más demandado del mundo, vuelve a poner prórroga de jurisdicción. Y de principio esto no sería tan problemático porque hay muchos tratados que así lo establecen. Justamente eso es lo que estamos discutiendo. Parece que eso que nos íbamos hacia la luz, hay como un regreso y un cuestionamiento de lo que se había avanzado. ¿Qué sucedería si hay algún problema con la comercialización de la vacuna o el Estado en algún momento desea tener una intervención más fuerte en la comercialización y distribución de la vacuna? El laboratorio podría demandarlo, sí, pero no en tribunales argentinos, lo va a demandar en tribunales domésticos de otro estado o en el arbitraje de inversiones. Argentina tiene ya la experiencia de la crisis del 2001, que lo hizo ser el estado más demandado del mundo. Parece que el ciclo vuelve a repetirse. Todavía la ley no ha sido sancionada, falta la segunda parte, falta que pase por senadores, pero ya podemos poner el alerta. Y voy al siguiente punto, ¿no? En esta nueva geografía de poder, como dice Saskia Sassen, aparece muy fuertemente el poder de las empresas transnacionales presionando a los estados, porque esta es la palabra, es presionando a los estados, y casi que determinando las normas jurídicas que ellos van a sancionar internamente, o los tratados, esto lo dice Dani Rodrik también, o los tratados que justamente van a negociar y posteriormente celebrar. Entonces, cuando hablamos de poder estructural, no solo pensemos en los estados, ese poder de cambiar las reglas de juego, pensemos también en las empresas transnacionales. Vuelvo a mostrar la imagen, así cerramos con la misma idea. No la puedo volver a mostrar porque ya la cerré. Pero imagínense de nuevo, vuelvan a la mente con la imagen. 3 puntos para seguir pensando
y que los podemos retomar en las siguientes intervenciones. Uno, cuando hablamos de más Estado y pensamos en avanzar hacia la luz, en realidad, ¿de qué Estado estamos hablando? Estamos hablando del Estado que podemos definir desde los aportes de Martha Feynman sobre la teoría de la vulnerabilidad, del Estado que realiza andamiaje frente a un ser humano como sujeto vulnerable, o estamos hablando del Estado que participa a lo mínimo indispensable frente a un ser humano como sujeto liberal, autónomo, que no necesita ese andamiaje del Estado. Segundo punto para seguir pensando. Cuando hablamos de Estado, necesariamente hablamos de soberanía. ¿Hay cambios en la soberanía? ¿En qué etapa estamos del cuadro de Escher? ¿En la oscuridad, en la luz, en el medio? Todas las crisis tienen algún momento en el cual hay un quiebre. Personalmente creo que va a haber un quiebre en el concepto de soberanía. Estamos en transición hacia un nuevo concepto que blinde al Estado. Me gustó mucho un artículo que leí ayer, un artículo de prensa que decía que la media sanción de este proyecto de ley de Argentina blindaba a los laboratorios. Bueno, necesitamos normas que blinden al Estado, justamente que blinden la soberanía estatal, porque estamos hablando de la base. No hay ningún otro sujeto de derecho internacional o actor en las relaciones internacionales que sea soberano. Y el tercer punto, que esto es más desde el punto de vista de la disciplina, si hablamos de la dispersión del poder hacia otros actores, no podríamos seguir analizando las relaciones internacionales en términos de juego de poder entre estados. Lamentablemente hay muchos analistas que lo siguen haciendo. Pensemos en los nuevos actores, desencorsetemos las relaciones internacionales, como dice Diana. No podemos navegar las aguas de hoy con los mapas del pasado. Justamente tenemos que empezar a mirar nuevos actores, qué poder tienen, y el foco no es que se tenga que ir del Estado. El Estado no va a dejar de ser el actor fundamental de las relaciones internacionales, pero el foco se tiene que ampliar mucho más. Yo me quedo por acá ahora. Excelente, muchas gracias, Magdalena. Me dejas muchas preguntas que les voy a dejar para el final. Sobre todo cuando hablas de más Estado y avanzar hacia la luz, y qué podemos decir en ese caso de la cuestión china, ¿no? Pero bueno, ya vamos con Mónica. Mónica, muchas gracias por aceptar ser parte de este panel hoy. Para mí es un orgullo presentarte y tenerte aquí. Mónica es licenciada y magíster en Relaciones Internacionales, es diplomada en Estudios Internacionales por la Universidad de la República, el Uruguay, y es docente en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la misma institución. Mónica, te doy la palabra y te agradezco que nos acompañes hoy para el debate. Bueno, la que tiene que agradecer soy yo, porque la verdad que no tengo no más que palabras de agradecimiento de permitirme compartir la pantalla con ustedes, con colegas que admiro, que leo, que aprendo. Intentaré hacer lo mejor posible en mi participación. Cuando empecé a ver el título de este conversatorio, me vinieron muchas ideas a la cabeza, pero hablar de crisis de multilateralismo, podemos ir por distintos lados y decidí ir en realidad por el lado en el que he venido trabajando en los últimos tiempos, que es por el lado de la seguridad. Que también la seguridad tiene muchas maneras de abordarse, eso está claro, pero que además, hablando de seguridad, podía tocar distintos temas, tratando un solo tema en común, focalizándome en un punto importante, podría dividirlo en tres, que son tres temas que me preocupan en esta América Latina y la crisis del multilateralismo. Entonces mi idea es hablar un poquito, poniendo el escenario, una América Latina convulsa, de tiempos convulsos, como son estos de la pandemia, hablar de seguridad hemisférica, seguridad humana, que viene en evolución de lo que era el concepto de seguridad hemisférica, seguridad humana, securitización y violencia. Esos son mis tres puntos, mis tres ejes sobre los que voy a desarrollar. Cuando hablamos de América Latina, nunca está de más decir que América Latina no puede ser tratada de una manera armoniosa, como una unidad, como un conjunto.
Cuando miramos América Latina hay que mirarlo desde diferentes ángulos, pero de diferentes maneras, ¿sí? Porque es un continente desigual y donde la pandemia ha campeado en los últimos tiempos de manera diferente y ha profundizado las asimetrías, que ya eran muy profundas. Entonces, en ese escenario de América Latina convulsa, de tiempos convulsos, mi primer punto va a ser la seguridad humana. Cuando miramos la seguridad humana en estos tiempos, no podemos abstraernos de lo que ha sido el desarrollo de toda la consideración de lo que es la seguridad. Porque cuando termina la Guerra Fría en América Latina, nació un sistema interamericano de seguridad. Y eso históricamente se fue trabajando y fue creando raíces desde la Junta Interamericana de Defensa en el 42, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, la OEA. Todo esto ha tenido un desarrollo, ha ido evolucionando, pero están las bases de la noción de las ideas de seguridad. Cuando apuntamos hacia la seguridad humana, particularmente, ese enfoque tiene raíces en los años 90. Y esos años 90 trajeron agendas diferenciadas y trajeron agendas que tuvieron 3 ejes fundamentales, que son la seguridad, la paz y el desarrollo. La seguridad humana se vincula directamente con el desarrollo, porque más allá de tener que ver con la libertad respecto al miedo, con la libertad respecto a las necesidades, en el 94, y sobre todo como consecuencia del informe de Naciones Unidas, del informe de desarrollo humano del PNUD del 94, la paz, que también va adquiriendo una connotación diferente, se vincula mucho más con este concepto de seguridad y con el concepto y con la idea de desarrollo sostenible, ¿sí? En estos momentos, la aplicabilidad de ese multilateralismo que nació, que tiene su cuna a mediados del siglo pasado y que ha ido evolucionando, se cuestiona. Y lo voy a dejar un poquito para después cuando siga avanzando sobre securitización, porque además la idea de seguridad y sobre todo la idea de seguridad humana que está totalmente condicionada como fenómeno interméstico. Y no solamente puntualizando en un asunto interméstico que lo interno que se internacionaliza y lo internacional que se internaliza, sino lo que implica revisar este concepto, aceptarlo con la participación y el involucramiento que tienen diferentes actores que empiezan a tallar también en estos tiempos. ¿Para qué queremos esa seguridad? ¿Cómo la garantiza el Estado? Porque de manera autárquica no puede garantizar esa seguridad. ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Cuál es el objeto de esa seguridad? Entonces acá tenemos que empezar a mirar diferentes aspectos de esa seguridad humana. Los paradigmas tradicionales tienen que ser dejados de lado. Hay que determinar niveles de interacción dentro del sistema internacional en términos de estructura y de agencia, volverlos a repensar. La relevancia de lo interméstico no es para nada menor. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto puntualmente lo que estamos viviendo en el mundo y particularmente en América Latina, que es la pandemia, pero tiene que ver también con el fenómeno de las migraciones, tiene que ver con la alimentación, con la seguridad alimentaria, con el extractivismo salvaje, como denominan algunos, con los problemas energéticos, con el medio ambiente, con el terrorismo, con el narcotráfico, con muchísimos temas, ¿sí? Esa tensión, además, que existe cuando estamos hablando de seguridad humana y cuando estamos hablando de esto de la paz y cuando estamos hablando de todos esos componentes que hacen a la seguridad humana y que hacen transformar esa idea que tenemos de seguridad humana, se provoca una tensión entre libertad y seguridad y que retomo algunas ideas de Magdalena cuando está hablando de más Estado y que es una idea que rodea cuando estamos hablando de la crisis de multilateralismo. Cuando nos enfrentamos a un Estado ausente, ¿sí? Las dimensiones que hacen a la seguridad humana, la multidimensionalidad que la caracteriza, hace que se deterioren las capacidades o las posibilidades de poder resolverlas o de poder garantizarlas. Entonces, acá
y supongo que este va a ser uno de los puntos que podremos desarrollar más adelante, esta idea de un Estado fuerte, un Estado fortalecido, volver al Estado, es bien importante. Securitización, por otro lado, que sería mi segundo punto. Cuando hablamos de securitización, trayendo esa idea de Weber, de Busan, que se desarrolló también hace una veintena de años, la noción de seguridad, y vuelvo a lo que decía de seguridad humana, tiene esa carga histórica que la sesga y tiene a su vez en el discurso, tiene en la narrativa, tiene en el lenguaje un apoyo fundamental. Muchas de las dimensiones de la seguridad humana se han securitizado. La COVID-19 se ha securitizado. Y eso supone algunos riesgos a mi modo de ver. En primer lugar, para América Latina, securitizar implica para los estados o las democracias frágiles y en términos de sensibilidad, es decir, afectación del Estado, en términos de vulnerabilidad, es decir, la capacidad y los costos de reacción para ir contra esa securitización, implica un riesgo. Pero no solamente para los estados frágiles, para estados sólidos también, o estados más robustos, también significa un riesgo, porque esos estados pueden tender a volverse más duros aún, ¿sí? Pueden transformarse en estados más autoritarios y pueden comenzar a limitar derechos, pueden comenzar a limitar libertades, que de hecho ya se ven algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque en tiempos de crisis y excepción se impulsa desde la misma sociedad a medidas más conservadoras, a desarrollar políticas más militarizadas o securitizadas, ¿sí? Son las propias personas las que piden seguridad, las que piden mayor control, las que piden mayor vigilancia, y eso me lleva de alguna manera a un tercer riesgo. Esto no es una lista taxativa de riesgos, ¿no? Es una aproximación a los riesgos más inminentes que se pueden divisar, que es para las personas, para los propios individuos, que ceden derechos fundamentales en función de esa securitización, porque los apremian escenarios de emergencia. Y en tiempos de emergencia, lo que hay que ponderar más aún, y sobre todas las cosas, son justamente los derechos fundamentales, la privacidad, las libertades. ¿Por qué? Porque cuando perdemos derechos, recuperarlos es una tarea sumamente difícil, y recuperarlos en otras condiciones es de estados más duros, como les decía, es sumamente difícil. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Cómo se interpela al Estado soberano? Tenemos muchísimas preguntas con respecto a esto y voy a avanzar un poquito más rápido para no perderme el último punto, que es la violencia, porque hablando de violencia, que no es lo mismo que conflicto, porque a veces parece que el conflicto es lo más evidente, la violencia también campea en estas circunstancias. Con la crisis del multilateralismo, con la COVID-19. Hablando de violencia en términos de Galtung, la visible, esa que vemos, esa la de la fuerza, que la hemos divisado en América Latina en múltiples circunstancias, pero también está la invisible, que es la cultural, que es la institucional, que es la estructural, que muchas veces esa misma violencia cultural, que también es invisible, de alguna manera deja ver o de alguna manera respalda esa violencia estructural, ¿sí? La violencia, como decía, es menos, en este sentido, en estas ideas que tomo de Galtung, es menos evidente que el conflicto, y muchas veces esa violencia invisibilizada se asimila. Y por tanto los cuestionamientos a esa violencia, a la generación de esa violencia, son menos profundos. Las inequidades sociales de América Latina, que aparecen en múltiples análisis cuando se habla de la democracia, etcétera, etcétera, es lo que Galtung denomina violencia estructural, o lo que otros denominan violencia institucional. Y eso se está profundizando. Y termino con un ejemplo, para redondear y cortito, un informe de Alerta 2020 de la Escuela de Cultura de Pau en el año 2019
se destacan 12 focos de tensión en América Latina. Y esos focos de tensión en América Latina solo han aumentado. Y esos focos de tensión tienen que ver con variables de carácter interno. Y sus principales disparadores es la oposición a las políticas gubernamentales. A excepción de Haití, el resto son todos como consecuencia de esas variables. Y como no me quiero extender más y me estoy pasando algún minutito, dejo para cuando sea el debate poder ampliar alguna de las ideas. Gracias, Mónica, súper interesante. Me quedo con qué hacemos ante estados más duros, ¿no? Como una de las preguntas. Bueno, ahora paso a presentar a José Antonio Sanaúja. Para mí también es un placer y un honor presentarlo. José Antonio es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, es director de la Fundación Carolina, es profesor titular de Relaciones Internacionales en esa institución, también en la Facultad de Sociología y Ciencia Política, y actualmente es asesor especial para América Latina del alto representante de la política, para la política exterior y seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. Muchas gracias, José Antonio, por sumarte al panel hoy y le doy la palabra. Pues muchas gracias. La verdad es que para mí es un verdadero honor y un privilegio pues estar aquí, ¿no? Y bueno, quiero felicitaros por la iniciativa, ¿no? Y de nuevo pues reiterar mi agradecimiento, ¿no? Bueno, yo quisiera, digamos, partir de una cuestión que es previa a la COVID, ¿no? Y que desde el punto de vista del análisis de la economía política internacional y también desde el punto de vista sociopolítico nos ha preocupado mucho. Y es la crisis fiscal, los problemas fiscales a los que ha conducido la evolución de una globalización con un profundo grado de transnacionalización y altamente financiarizada, y en la cual además ha ido apareciendo un modelo de organización de la producción distinto al que caracterizó a 30 años de globalización, ¿no? de cadenas globales de suministros, y es la aparición de las plataformas digitales, ¿no? Y es en las plataformas digitales donde además encontramos un problema digamos, acuciante en materia de fiscalidad. Y quisiera dar solamente pues, algunos datos que creo que son ilustrativos. En el ejercicio de 2018, en el ejercicio fiscal de 2018, la plataforma Netflix, ¿no? Pagó en impuestos en España unos 3.000 euros. Si alguien ha pensado millones, no, 3.000 euros. Yo no voy a decir cuánto pago en impuestos, ¿no? Pero esto es menos de una décima parte de lo que yo pago. Las 4 compañías que denominamos GAFA, Google, Amazon, ¿no? Facebook y Apple, pagaron en 2019, por impuesto de sociedades, el impuesto que grava los beneficios empresariales en España, pagaron 24 millones de euros. En el ejercicio, esto en la declaración de 2019 con el ejercicio de 2018. El año siguiente, incluso menos, pagaron 22 millones de euros. Esas 4 compañías en agregado, ¿no? El caso incluso más notorio pues es el de en Google, que apenas no llegó a pagar ni siquiera 1 millón de euros, menos de 1 millón de euros de impuestos sociales en España. Para tener una idea de lo que esto representa, aporto los datos fiscales de algunas compañías tradicionales, que son además compañías del IBEX 35 y compañías que tienen actuación internacional y cuyas prácticas fiscales también, digamos, incluyen la triangulación, etcétera. Pero, por ejemplo, el Banco de Santander pagó en 2019 3.740 millones de euros, BBVA 1.623 millones, la aseguradora Mapfre, ¿no? 282 millones, ¿no? Telefónica, por sus operaciones en España, 654 millones, incluso la compañía pública que gestiona los aeropuertos españoles, AENA, ¿no? Que es una compañía con capital privado, pero digamos de titularidad todavía pública, pagó 359 millones de euros de impuestos de sociedades, ¿no? Esto a título comparativo. Bueno, esta cuestión no solamente la ha planteado ATAC o la ha planteado Oxfam en sus informes sobre fiscalidad internacional, sino que, digamos, está suponiendo una erosión de los ingresos fiscales de tal grado que incluso los países de la OCDE la han abordado, ¿no? En ese marco multilateral,
la han abordado colectivamente a través de un proceso que es el conocido como el proceso BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, ¿no? Erosión de la base tributaria y desplazamiento de los ingresos fiscales, con la idea de establecer un marco multilateral de mínimos para evitar justamente ese problema de desplazamiento a la base tributaria y de erosión de los ingresos fiscales. Y además las consecuencias distributivas que eso tiene, porque perjudica a las compañías nacionales versus a las transnacionales, perjudica a las compañías de sectores clásicos respecto a las tecnológicas y también, desde luego, perjudica a aquellos que somos trabajadores por cuenta ajena o a las pymes, ¿no?, respecto a las compañías que pueden operar en distintas jurisdicciones, en distintos estados, ¿no? Bueno, decía Bauman, si se me permite una pequeña cuña, que la diferencia entre ganadores y perdedores de la globalización era estar ligado al territorio o no estar ligado al territorio, ¿no? Entonces, aquellos que estamos fiscalmente ligados al territorio, ¿no?, sufrimos cae sobre nuestras espaldas la agencia tributaria del país, ¿no? A mí en mayo me llega una hoja, la agencia tributaria sabe perfectamente todo de mí, ¿no?, cuánto ingreso, cuánto me han retenido, etcétera, etcétera. Entonces, pymes y trabajadores por cuenta ajena, fijados al territorio, estamos proporcionalmente pagando cada vez más, mientras que las compañías multinacionales, y especialmente las tecnológicas, ¿no?, que son las más desarraigadas del territorio, pues están pagando menos. Y entonces la OCDE está abordando esto. Y en estos días hemos conocido, es noticia de esta semana en la prensa, que la oposición estadounidense a establecer una tasa Google, ¿no?, pues ha impedido que el proceso BEPS, de momento, llegue a buen término, planteando ese régimen multilateral de mínimos, ¿no?, en el que me gustaría resaltar que hay dos principios básicos para que también se entienda de qué estamos hablando, tan elementales como lo siguiente. Primero, fijar un piso mínimo de impuesto a los beneficios empresariales. Pongamos el 10%. Esto es un nivel irlandés, pero al menos que todos tuviéramos ese nivel mínimo, evitaría race to the bottom, evitaría la competencia fiscal entre jurisdicciones y nos daría un instrumento para presionar a los paraísos fiscales. Y segundo, algo tan elemental como que se tribute en el lugar donde se vende el bien o el servicio, no en el lugar donde se factura. Ahora yo cuando compro un libro o un disco o un producto en Amazon, me llega una nota diciendo que donde he facturado es una compañía que se llama Amazon, que está en Luxemburgo. Y esto lo permiten las reglas del mercado interior de la Unión Europea. Entonces, esos dos elementos tan esenciales, esas dos reglas multilaterales, ¿no?, serían necesarias para establecer ese piso mínimo, ¿no? Un mínimo piso de tributación y segundo, que se tribute en el lugar donde se venda bien y servicio. No quiero extenderme más sobre este caso, pero este caso me parece relevante para entender de qué estamos hablando. Es decir, uno de los elementos de lo que en algún texto he caracterizado como crisis de globalización, ¿no?, tiene que ver con el agotamiento de un modelo productivo modelo transnacionalizado basado en las cadenas globales de suministro, ¿no?, y un comportamiento de multinacionales, ¿no?, basado en la lógica matriz, filial, subcontrata, ¿no?, en distintas jurisdicciones, aprovechando los diferenciales de mano de obra, también los diferenciales de legislación ambiental, los diferenciales fiscales. Eso está dando paso a un nuevo modo de organización del trabajo a escala global, que es el más rentable, el más dinámico, el que genera más beneficios, el que mayor capitalización tiene en bolsa y el que menos impuestos paga, que es el de las grandes tecnológicas, es el modelo de las plataformas digitales. He mencionado algunas, pero hay otras más. Incluso hay compañías que venden servicios, como compañías aéreas como Ryanair, que en realidad es una plataforma electrónica que vende billetes, porque en realidad está todo externalizado. Los aviones están en leasing, los pilotos no se contratan directamente, sino que están externalizados en subcontratas, el personal de tierra, todo, ¿no? En realidad, Ryanair es una plataforma digital, no es una compañía aérea. Quien ve a Ryanair como una compañía aérea no entiende qué nuevo modelo de organización del trabajo, ¿no?, y de la producción estamos encontrando ahí. Entonces, uno de los elementos de la crisis de la globalización es el cambio estructural de un modelo productivo a otro. Como en su momento el Fordismo supuso un cambio de modelo productivo y alteró la estructura productiva, la distribución del poder económico y también político en el sistema internacional, y el paso del Fordismo al post-Fordismo, que también llamamos globalización, ¿no?, significó también un cambio de esa naturaleza. Ahora, en mi modesta opinión, el cambio tecnológico, el cambio en la organización del trabajo es equiparable, ¿no?, deberíamos verlo, ¿no?, como un cambio de proporciones similar, ¿no?, de alcance y de significación histórica en términos de cambio estructural
cómo escribimos esto. Y una de las consecuencias es que los débiles marcos de gobernanza multilateral, de ese multilateralismo hegemónico, de ese multilateralismo liberal, de ese multilateralismo caracterizado por el embedded liberalism, ¿no? El liberalismo arraigado, como lo llamaba Ruggie, pues está entrando en crisis. Y ya no es que sea objetado por sectores heterodoxos, sino que en el propio corazón del sistema, como es el caso de la OCDE, se están empezando a constatar, ¿no?, las serias fallas de gobernanza que implica ese cambio estructural, ¿no? Hay otros muchos. En mi trabajo sobre crisis de globalización, yo he modestamente planteado que esa crisis tiene 4 dimensiones sustantivas. El agotamiento del modelo productivo, la crisis ambiental, ¿no?, el antropoceno, que pone de manifiesto que ese modelo no es universalizable y que hay límites. La tercera de esas crisis es la crisis social, es decir, la crisis de expectativas, ¿no?, que implica el ascenso social en unos lugares, en unos países donde ni las políticas públicas, ni los modelos de gobernanza, ni la segmentación social permite el ascenso social y la satisfacción de esas expectativas crecientes de los grupos emergentes, y en los países avanzados es al contrario, donde cosas que dábamos por hechas se van a perder, empezamos a tomar conciencia de que el futuro va a ser peor, y entonces hay un problema de expectativas decrecientes que provoca mucho malestar social. Y finalmente la 4ª dimensión es esta crisis de política o de gobernanza que se manifiesta simultáneamente en el plano interno y en el plano internacional. La vimos en ese momento Polanyi, ¿no?, que fue la crisis de 2008, cuando una vez más, ¿no?, la utopía del libre mercado autorregulado, ¿no?, como la llamaba Polanyi, se mostró inviable y nos llevó a una crisis sistémica, cuyas raíces 10 años después no se han modificado en absoluto, ¿no? Por decirlo de una manera muy directa, el actual modelo es inviable. O sea, un modelo que se basa en altamente financiarizado, que ha tenido un enorme éxito en reducir costes, ¿no?, en la economía productiva, fundamentalmente vía salarios, también cargas fiscales, ¿no?, que lo que hace es extraer montos de renta verdaderamente extraordinarios y los inyecta en la economía especulativa, de manera que no vuelven vía inversión ni vía salarios, no puede sostener la demanda. De hecho, cuando la demanda cae un poco, o mucho, como con la COVID, tienen que salir en tromba los bancos centrales a sostener de manera absolutamente artificial esa economía especulativa. Y es lo que también estamos viendo desde la intervención concertada de todos los bancos centrales relevantes entre el 14 y el 18 de marzo de este año, que es uno de los momentos clave de la crisis de la COVID, ¿no?, cuando se produce esa actuación concertada. Ahí sí hay un multilateralismo, claro, multilateralismo para sostener esos mercados financieros, ¿no?, desconectados cada vez más de la economía real. Ahora, estos son elementos estructurales, ¿no?, de cambio que la COVID, efectivamente, lo decía Magdalena Vaz de una manera muy clara, que la COVID ha acelerado. La COVID es una crisis dentro de otra crisis, ¿no?, que es la crisis de la globalización. Ahora, yo quisiera ya terminar mencionando algunos aspectos de agencia, ¿no? Bueno, se hablaba de refuerzo del Estado. Claro, depende de quién esté al mando, porque según algunos el refuerzo del Estado a mí francamente me produce verdadero terror. Cuando se destruye la OMC en nombre de la seguridad nacional o en nombre de la defensa, ¿no?, como hace Trump, bueno, esto también es una lógica securitizada, lo decía antes Mónica, ¿no?, y la verdad es que da un poco de miedo. Todos esos elementos de crisis, también sería largo de explicar, pero han creado un caldo de cultivo social que explica, digamos, la aparición de emprendedores políticos, tomo prestada esta terminología de los colegas politólogos, ¿no?, como los Trump, los Boris Johnson, los Bolsonaros, ¿no?, que han sabido leer el momento, que han sabido capitalizar el descontento, ¿no?, y emerger como actores que protagonizan lo que la profesora Ange Wiener llama procesos de contestación o de impugnación institucional y normativa del orden existente, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Yo ahora no lo tenía previsto, pero como Magdalena pues ha presentado un dibujito, pues a mí me gustaría presentar también una transparencia, así que pido permiso, y si me dejáis un momento, a ver si puedo hacerlo. A ver.
Bueno, yo no la veo. No sé si ustedes la ven, ¿no? No. José Antonio, intente compartir la ventana donde está la imagen. No sé, la verdad es que no sé hacerlo, disculpa. Disculpas, a ver. Bueno, no importa. Lo voy a tratar de reflejar. Yo creo que ahora, pasando a los factores de agencia, uno de los elementos más relevantes para analizar esta crisis del multilateralismo, de ese multilateralismo hegemónico, de ese multilateralismo liberal heredado, es la emergencia justamente de las nuevas derechas y de la ultraderecha. Ahora es una de las cuestiones que más me preocupa, en la que estamos haciendo alguna incursión analizando el caso latinoamericano y tratando de entender algún artículo reciente, algún otro que está también ahora en proceso con el profesor Camilo López Burián de la Universidad de la República, cómo la emergencia de la ultraderecha en América Latina no solo depende o se explica por factores domésticos o nacionales, ¿no?, sino que entronca con una dinámica global de ascenso de la ultraderecha. Y en mi opinión, en este momento, las cartografías de la arena política y del conflicto político contemporáneo se explicarían fundamentalmente a escala global, en torno a dos clivajes. Uno, el clivaje izquierda-derecha, ¿no?, que sigue siendo muy relevante, que además incluso ha adquirido cierta mayor importancia con las guerras culturales y las posiciones extraordinariamente conservadoras que están teniendo estas extremas derechas en alza. Creo que no es correcto utilizar la expresión, la categoría populista para referirse a fenómenos como Bolsonaro, aunque tengan elementos populistas, más bien creo que se les puede aplicar en el sentido que lo hace Casmude o Cristóbal Rovira Calvácer, como thin ideology, ¿no? Digamos, es un elemento de táctica y de estrategia, ¿no?, pero no es el definitorio de estos fenómenos. El clivaje izquierda-derecha sigue siéndolo. Pero hay otro clivaje que es extraordinariamente importante, y es la posición que se adopta frente a la globalización, ¿no? Nacionalismo versus cosmopolitismo, abierto versus cerrado, ¿no? Me preguntan que a quién me refiero como ultraderecha en América Latina, Bolsonaro, pero también Yanín Áñez, también algunas de las fuerzas que integran Cabildo Abierto, también al partido de José Antonio Cast en Chile. Es decir, encontramos distintas muestras en extrema derecha y también en partidos de derecha tradicional que empiezan a incorporar elementos discursivos, ¿no?, de esas extremas derechas por razones electorales y de otra índole, ¿no? Entonces, imaginen ustedes, es lo que no he podido presentar, un cuadro de doble entrada que combinase estos dos clivajes, izquierda-derecha y abierto-cerrado, nacionalista o cosmopolita. Y tendríamos una cartografía en la que tendríamos, por un lado, progresistas cosmopolitas, como los que en gran medida agrupó el Foro de Porto Alegre. Grupos que no cuestionaban la globalización como tal, sino que exigían una regulación a escala global de aspectos laborales, ambientales y de otra índole. Tenemos, por otra parte, ¿no?, progresistas nacionalistas, partidarios de la desconexión, de un cierto repliegue y del cuestionamiento de la globalización. En gran medida, la ola bolivariana en América Latina reflejaría este patrón, pero también Syriza, por ejemplo, en el caso de Europa. Tenemos conservadores cosmopolitas, los que ejemplificaría el Foro de Davos, los actores que se reúnen en Davos y a cuyo cuidado ha estado básicamente la globalización hasta el momento, ¿no? Incapaces de reaccionar frente al ascenso de la extrema derecha. Y finalmente tendríamos un último recuadro en el que encontraríamos la combinación, por un lado, de nacionalismo y por otra parte de conservadurismo, de posiciones de derecha y contrarias a la globalización. Hoy los actores más dinámicos, los que están experimentando mayor crecimiento a escala global, son los que se encuentran en esa categoría, en la combinación de esos dos clivajes, los que hemos llamado en algún caso la ultraderecha neopatriota, ¿no?, y que además representan, en palabras del profesor Guillermo Casaroes, una suerte de internacionalismo reaccionario. Tienen una visión del orden internacional que coordinan entre sí, ¿no?, que se caracteriza, entre otras cosas, por la impugnación de las instituciones internacionales regionales y de alcance global, sean las relativas al clima, las relativas a la gobernanza del clima, la gobernanza de la migración, a Naciones Unidas, a las del comercio internacional, etc. Hay un asalto concertado contra todas estas instituciones, por razones en muchos casos domésticas. Y hoy los principales impugnadores en términos de agencia
de ese multilateralismo son estos actores de extrema derecha neopatriota, ultraconservadores, anticosmopolitas, nacionalistas. Los encontramos en todos los lugares. Cuidado, con acentos nacionales. Narendra Modi sería el caso más evidente en Asia, pero lo es también Xi Jinping. El ultranacionalismo hindú de Narendra Modi, al que prestamos muchas veces poca atención en nuestros... No lo tenemos en el mapa. En América Latina, desde luego, Bolsonaro, es Trump, ¿no? Es Boris Johnson, a su manera. Son la pléyade de fuerzas de ultraderecha que tenemos emergentes en la Unión Europea en este momento. Es Erdogan, es Duterte, son otros muchos, ¿no? Entonces, si digamos, hacemos una cierta abstracción de lo que son los elementos nacionales característicos, encontramos un patrón común de contestación, de impugnación. Y en este momento, el orden internacional, vamos a ver, no voy a ser yo el que entone un requiem o el que exprese, digamos, nostalgia por el orden liberal, pero ojo, ¿no? Que lo que viene es el cuestionamiento de todo ese orden por parte de todos estos actores, ¿no? Y desde luego no pinta nada bien, ¿no? Termino aquí. Muchísimas gracias. Gracias, José Antonio. Si tuviera que resumir las cosas con las que me quedo claramente con que estamos frente a la cuarta revolución industrial, que nos impone un desafío en términos de cómo nos vamos a reconstruir frente a la digitalización y el clivaje, sin lugar a dudas, frente a la globalización. Bueno, Diana, te voy a dar la palabra. Muchas gracias por aceptar ser parte de este panel en el día de hoy. La doctora Diana Tusi obtuvo su grado de doctorado en la London School of Economics. Es quien dirige el área de Relaciones Internacionales de la Flaxo, es también quien dirige la maestría de Relaciones Internacionales del área de Relaciones de la Flaxo también. Y creo que no necesito hacer más introducciones de quién es Diana Tusi. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos hoy. Te doy la palabra. Muchas gracias, Juliana. Bueno, tarea difícil porque me han dejado un camino muy estrecho mis colegas, pero bueno, voy a empezar con donde terminó José Antonio, donde me siento yo. No voy a ser yo quien va a llorar el orden liberal que se pierda, que se está perdiendo, pero la verdad que sí lo estoy llorando, la verdad que sí. Hay un piso que se está perdiendo. Me impresiona, a mí esto me está pasando todo el tiempo. ¿Cómo puede ser que yo, bueno, en fin, estoy acá? Hay un piso que se está perdiendo. Y que no me parece que es temporario. Me parece que estamos en un momento, voy a hacer lo más breve posible para después abrir preguntas, porque me parece que muchas cosas fueron dichas, pero voy a tratar de decir dónde me siento, digamos, o dónde siento que estamos, más bien. Obviamente estamos en un momento parteaguas, estamos insertos en un cambio de ciclo económico, político e institucional, volviendo al llanto de lo que estamos perdiendo, y que con cierta nostalgia estamos mirando, ¿no? Y además, obviamente, una revolución tecnológica a la que hicieron referencia. Y aún antes del shock pandémico. La pandemia es un shock, no cabe duda, pero teníamos esta situación anterior también, donde se entrecruzan dinámicas regionales y globales, y dinámicas, como dice el título del seminario, de agencia y estructura. Y algo que marcó José Antonio, que me parece que hay que poner en contexto importante, algo que lo que se llamaba la crisis fiscal del Estado, cuando empieza el embate a los estados de bienestar en Europa, ¿no? Ahora la crisis fiscal está viniendo de otro lado, que viene por las offshoring, digamos, ¿no? De las empresas. Pero es cierto que ha puesto en evidencia una crisis fiscal, digamos, no porque el Estado esté gastando de más, sino porque recauda de menos, que es un problema. Bueno, el problema, el entrecruzamiento de las dinámicas a la que hacía referencia, y de agencia y estructura, significan varias cosas. Primero, el cambio de la locomotora de crecimiento global, ¿no? Y que está cambiando el epicentro y está cambiando por supuesto, la distribución internacional del poder. En la región, para pensarlo desde nosotros, un poco como hacía Mónica, que quiero también recoger ahí, en la región se amesetó el superciclo de los commodities y se perforó algo que me parece que estaban muy relacionados,
no causa y consecuencia, pero sí relacionados, el ciclo político con predominio de las opciones de centro-izquierda. Entonces, al hablar, digamos, del cambio de ciclo, me parece que esto para la región es importante, las dos situaciones, al hablar de cambio de ciclo me obliga a recoger un concepto que José Antonio viene trabajando, bueno, que es el concepto coxiano de hegemonía, ¿no? Que es un concepto que tiene que ver es estructural, tiene alcances políticos, tiene alcances económicos, tiene alcances institucionales, que es lo que estamos diciendo, digamos, y tiene alcances culturales, digamos, ¿no? La hegemonía, digamos, y esta, digamos, cobertura amplia, conlleva a un sistema, dirían los economistas, de incentivos, o en términos más extensivos, de premios y castigos, conlleva una división internacional del trabajo, conlleva y promueve, digamos, no sé si conlleva, pero promueve formas de Estado, algo que Magdalena marcaba en su tesis, el Estado regulatorio, ¿no? Un poco ese concepto que vos pusiste en tu tesis. Acá, lo que me parece que está pasando, por supuesto, es que la globalización, tal como la conocimos desde los 90, en los últimos 30 años, y que fue consagrada en el multilateralismo y en los organismos internacionales que sabemos conocer y supimos disputar, principalmente la Organización Mundial de Comercio, hoy está asediada, justamente. La Organización Mundial de Comercio, que en 1995 nace como la consagración de la globalización, bueno, es uno de los organismos más asediados, digamos. Esto muestra que está, por supuesto, la globalización en disputa y el multilateralismo en disputa. A mi entender, hay dos fuerzas principales con el asedio, digamos, de dónde surge el asedio. Por un lado está el cambio de distribución del poder al que hacía referencia, ¿no? Que está generado por la misma globalización. Es decir, primero va cambiando el epicentro, va cambiando la geografía del poder, que hizo referencia Magdalena con el concepto de Saskia Sassen, y fue, digamos, los que crecieron principalmente, sobre todo, digamos, del 2003 al 2017, 18, fueron los países emergentes, principalmente China. Está cuestionado ahora cuán emergente es Brasil, cuán emergente es Sudáfrica. Creo que India sigue cabiéndole esa categoría, digamos, sigue cabiendo en esa categoría, pero evidentemente, es decir, una parte, digamos, de la disputa, digamos, como decíamos, al multilateralismo, surge de este cambio de distribución del poder, que se hace en virtud, o sucede, no se hace, sino sucede en virtud de la propia globalización. Y en virtud de la propia globalización hay otra fuerza de resistencia, de contestación, yo diría mucho más en realidad, de impugnación, que son las resistencias sociales a la globalización, son las resistencias sociales a las cadenas de valor, a la distribución, digamos, al offshoring, a la tercerización a través del globo, digamos, ¿no? Entonces tenemos tensiones geopolíticas que se expresan en el multilateralismo y tenemos tensiones sociales, sociopolíticas, sociales, económicas que se expresan en el multilateralismo. Dije en la Organización Mundial de Comercio, pero obviamente en estos días, en estos meses, la Organización Mundial de la Salud, y también es llamativo, yo creo que hay que ponerlo como una alerta, la resistencia que ha habido a tratar en el Consejo de Seguridad el tema de la pandemia, que no fue así, y quiero marcarlo, porque realmente el contraste es llamativo, no fue así con el HIV y no fue así con el ébola, que fueron epidemias, pero no pandemias. Entonces, realmente esto demuestra la tensión geopolítica, digamos, bueno, obviamente en temas de salud hoy en día, pero en tantos otros temas. Entonces, para ir cerrando, y volviendo a la pregunta que nos planteaba el seminario, temas de agencia y de estructura. Hasta ahora venía hablando más con temas de estructura, y quiero recoger algunos elementos de agencia. Por un lado, hay elementos de agencia en el liderazgo de China, o digamos, en el avance, digamos, de China, creo que es liderazgo, por supuesto, pero el avance de China en el multilateralismo existente.
China hoy lidera la ONUDI, lidera la FAO, y lidera ¿cómo se llama? La Unión Telegráfica, Reunión de Telecomunicaciones Internacionales. Son organismos regulatorios, son organismos que parecen de segundo grado. No lo son. Hoy en día, en tanto están en disputa las regulaciones, y es donde se va a regular la revolución tecnológica, o donde no donde se va a regular porque nada es indisputado, donde se supone que vamos a regular las tecnologías que están en disputa. Bueno, China lidera 3 de esos organismos que hace un tiempo hubiéramos llamado funcionales, de segundo grado, pero hoy están realmente muy en la palestra. Bueno, China está, como decía, avanzando en el multilateralismo que llorábamos de alguna manera, o que supimos construir, y al mismo tiempo está construyendo su propio multilateralismo. Juliana González Jáuregui, todo lo que me enseñaste lo estoy poniendo sobre la mesa, y te olvidaste de decir que la tesis la hiciste conmigo, pero yo aprendí contigo, yo aprendí contigo. Bueno, por último, el elemento de agencia que nos marca terriblemente, horriblemente, fuertemente en la región, son las elecciones del 3 de noviembre. Y los días posteriores que van a ser decisivos. ¿Se acepta o no el voto por correo? ¿Se acepta o no? Bueno, no importa, no me quiero meter en esa disputa, que es una disputa que nos va a afectar definitivamente. Pero eso me lleva al multilateralismo regional del que hablaba Mónica, ¿no? Y ese multilateralismo regional también está en disputa, y lo hemos visto en el arrebato del BID. El BID, ese arrebato que hubo, y no me cabe otra palabra, por ahí me voy a tener que civilizar y usar otra palabra dentro de unos meses, pero por el momento sigo con ese concepto. Yo veo en el BID el pivote veo el BID como el pivote en América Latina de este conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, y acá me atrevo a poner sobre la mesa una disputa, o una pregunta, y para pensar a futuro, yo no veo, por ejemplo, esta reconstrucción que podría liderar Trump o Biden, no importa. Yo creo que no va a haber mucha diferencia, puede haber diferencias de modales, pero no van a venir por el lado del libre cambio, porque precisamente eso es lo que está impugnado. No van a venir por más TLCs, tratados de libre comercio, ALCAs, ALQUITAS, etc. Me parece que lo que vamos a ver es más bien una doctrina Monroe financiera más que un ALCA. Veremos, pero me parece que va a venir más por el lado del financiamiento. Pablo Nemiña me diría, no te olvides, Diana, no sé si está ahí él, pero no te olvides, Diana, de que Trump vetó la emisión de derechos especiales de giros. Entonces, al vetar esa creación genuina de moneda y arrebatar el BID, hay un movimiento de pinzas en finanzas. Y desde ahí me parece que vamos a tener que, en ese derrotero caminaremos. Espero que sea mejor de lo que estoy diciendo, y espero que sea bastante más esperanzador de lo que me parece hoy. Muchas gracias. Gracias, Diana, por tu exposición. Siempre aprendemos. Yo siempre aprendo de vos. No le dije, pero bueno, es... Yo también. Bueno, voy a ir a la ronda de preguntas, que si les parece bien, en realidad muchas están dirigidas a José Antonio, pero creo que podemos debatir entre todos, quizás siguiendo el orden de exposición, o que empiecen José Antonio y continúe Magdalena, como ustedes prefieran, pero me parece que podemos debatir entre todos porque es algo que se le dirige a él, pero que es interesante discutir. Pregunta primero Ramiro La Peña respecto a la tasa Google. Menciona la propuesta de esta tasa Google, que implica una intervención mayor del Estado en el mercado, lo que choca con una creciente ola de pensamiento liberal y paradójicamente antiglobalizador, que ve esa intervención del Estado buscando mayores ingresos fiscales como perjudicial para la economía. Pregunta, ¿este pensamiento neoliberal nacionalista no es un freno a adoptar políticas que vayan a paliar los daños de la economía globalizada para las sociedades?
Esa es la primera pregunta. Si les parece bien, tomo 3 preguntas. Acto seguido, Diego Pérez Santisteban pregunta si el importante crecimiento de las derechas que indica José Antonio, pero que en realidad también se mencionaron de una u otra manera en las diferentes exposiciones de hoy, si ese crecimiento de las derechas que se indican no implican también un fracaso de las izquierdas, sobre todo las que presentan propuestas más estatizantes. Y acto seguido hay un comentario de Diego Lema respecto al caso de Uruguay y comenta que el Cabildo abierto en Uruguay con menos de un año de existencia alcanzó un 12% en las elecciones nacionales del año pasado, apenas 1% por debajo del Partido Colorado, el partido con más presidencias de la historia del Uruguay. Por lo tanto, desde su perspectiva no considera que sea un grupo tan minoritario y bueno, me parece que eso abre un poco el debate respecto a lo que marcaba, bueno, principalmente José Antonio. Dejo ahí y después sigo con las siguientes preguntas. Bueno, muchas gracias. Contestaría, bueno, inicialmente a estas 3 y cuando me deis la oportunidad también las que han formulado Rodrigo Alonso sobre el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, Grace sobre el BID, que es un tema que me gustaría también digamos, abundar sobre algunos elementos que ha planteado Diana, ¿no? Bueno, respecto a la tasa Google, yo he sido necesariamente, cuando tienes 10 minutos, y creo que me he tomado alguno más, tienes que ser muy sintético y poco matizado en los argumentos. Pero una de las cuestiones que tenemos que estudiar más es la relación que tienen las extremas derechas en ascenso con el libre mercado, el neoliberalismo, porque hay muchos matices, ¿no? Entonces, y en ocasiones posiciones que son aparentemente contradictorias. Es decir, que tienes por un lado a un Boris Johnson rechazando un mercado interior que permite el acceso al mercado y además, digamos, con el anclaje del ordoliberalismo alemán, y al mismo tiempo pues está reclamando que el Reino Unido no vuelva a surcar los océanos y ser impulsado por los vientos del libre comercio a escala global, ¿no? Una cosa que incluso desde una perspectiva estrictamente neoliberal no tiene mucha racionalidad. Pero bueno, no es eso lo que ha movido el Brexit, ¿no? Desde esa perspectiva. Y tienes el caso de Trump, ¿no? Que rechaza la tasa Google por ir a ese punto porque es su empresa. Pero lo que está planteando Trump, ¿no? Es el desmontaje del sistema, de todo el sistema multilateral de comercio a cambio de un mecanismos de comercio administrado. O sea, algunas de las cosas que estamos viendo evocan el managed trade, ¿no? de los años 70. Además, tiene una posición asimétrica de poder, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que requiere más análisis, ¿no? Como las extremas derechas también, por ejemplo, en relación a lo social, tienen agendas contradictorias, las hay más liberales y las hay, por ejemplo, en Europa tenemos algunas que son más welfaristas. Y ahora tenemos el caso de Bolsonaro, ¿no? que digamos, de repente se nos erige como un campeón de una suerte de ingreso básico vital, ¿no? Frente a la pandemia, lo que de paso además impulsa sus expectativas, su popularidad y sus expectativas electorales. Así que no tengo una respuesta muy clara sobre esto, ¿no? Pero en cualquier caso, el argumento de que lo que viene es más neoliberalismo o más estatismo, creo que tenemos que verlo de una manera mucho más matizada y tenemos todavía que estudiar más el posicionamiento de todas estas derechas. Primera cuestión. La segunda, respecto al fracaso de las izquierdas, pues obviamente, ¿no? Porque, vamos a ver, la crisis de la globalización, primero, y la otra crisis dentro de esa crisis, que es la crisis de la COVID, representaría lo que en sociología histórica llamamos una coyuntura crítica. Es decir, uno de esos momentos donde lo establecido se pone en cuestión y se abren muchas opciones en términos de agencia. Y esto es importante. Hegemonía, y me alegro que Diana lo haya señalado, en el sentido gramsciano, ¿no? Implica un marco de actuación en términos materiales, institucionales, ideacionales, que si está bien trabado, deja muy pocos márgenes en tema de agencia, incluso para las potencias mejor situadas. En la Guerra Fría, que era un orden hegemónico, si la Unión Soviética daba un paso, Estados Unidos no podía dejar de dar de otro que lo equilibrase. Es decir, no tenía mucho margen de acción, tenía que hacer lo que la estructura le imponía, ¿no? En definitiva, incluso a las dos superpotencias. Cuando la hegemonía, como marco de actuación, se
empieza a quebrar, se empieza a diluir, y este es el momento, crisis de globalización, crisis de hegemonía, las oportunidades para la agencia y los emprendedores políticos se incrementan dentro de los estados y también a escala internacional. Hoy estamos viendo que hasta Arabia Saudí juega a la geopolítica y a la gran estrategia regional, ¿no? O incluso Turquía lo hace, ¿no? Es decir, países que en una situación hegemónica, ¿no? No se les permitiría, digamos, no tendrían la capacidad de dar prácticamente ni un paso. Y a escala nacional los sistemas de partidos en muchos lugares se están viendo profundamente alterados, ¿no? Insisto en que yo creo que esto no debe explicarse solo por factores nacionales, ¿no? Sino que representa una tendencia global, más estructural, ¿no? y que en todo caso se ve filtrada o mediada por esas circunstancias nacionales. ¿Qué ocurre con las izquierdas? Pues que no han sabido ni siquiera leer este momento de crisis de hegemonía y mucho menos ser capaces de capitalizar el descontento y de convertirlo en fuerza electoral. Cuidado, en algunos sitios sí. Chile es un ejemplo al contrario, ¿no? Pero en otros lugares la tendencia general es la otra, ¿no? Y en cierta manera a mí me da la impresión, incluso cuando en ocasiones en que debato con actores progresistas aquí en Europa y también en América Latina, permítame una analogía forzada, admito que es un poco forzada, que estamos viviendo un momento Weimar. Es decir, la izquierda anda discutiendo cómo debe hacerse en el matiz más detallado, ¿no? El advenimiento del socialismo y no es capaz de ver lo que viene. Y en ese sentido creo que es un momento Weimar, como el momento de entreguerras, ¿no? Nuestra agenda política, ¿no? Como fuerzas progresistas, es lamentable. Es lamentable. Por ejemplo, no hay análisis de economía política. Sí, algo se hace en la academia, ¿no? Diana, nos iluminas con tus trabajos, pero no está en el debate político. O sea, yo, francamente, cuando dialogo con mis interlocutores, incluso en mi país, que tenemos un gobierno de coalición de izquierdas, francamente no hay una lectura, digamos, de cierto alcance respecto a los cambios más estructurales que están produciendo, ¿no? Y entonces, pues andamos con, pues esto, se hace poco análisis, hay poca ideología y al final terminamos incluso las izquierdas en manos de los especialistas en comunicación política, de los spin doctors, ¿no? Con unas agendas muy inmediatistas y muchas veces sin tener ni siquiera la capacidad de que la extrema derecha nos marque la agenda, ¿no? Actuando de manera muy reactiva. Esto me parece que está pasando en muchos lugares. La tercera cuestión, ¿no? que se me había planteado, a ver, si la tengo aquí anotada, ¿me la podéis recordar de nuevo? Disculpar, porque no recuerdo cuál era la tercera pregunta que me habíais formulado. Sí, en realidad tiene que ver era una pregunta más abierta, que tiene que ver con la cuestión del ejemplo del Cabildo Abierto en Uruguay. Ah, sí, con sí, menos de un ya. año de existencia. Gracias, sí. Bueno, en la línea, en el trabajo que estamos haciendo, en esta línea muy modesta, ahora por las cuestiones que se han dicho antes en la presentación, no tengo mucho margen de tiempo, pero algo intentamos hacer. Y en esta línea de trabajo sobre extremas derechas, que estamos tratando de combinar miradas europeas, miradas latinoamericanas, tratando de situarlas en un marco más global, hay un trabajo que se va a publicar, está ya aceptado para el número de diciembre de Affairs, la revista de CIDOB, que es muy especial además, coordinado, entre otros, por profesor Cannon, ¿no? que ha escrito sobre estos temas, bueno, sobre extremas derechas. Y entonces nuestro trabajo sobre la extrema derecha neopatriota, hablamos del ascenso de las extremas derechas y categorizamos ese ascenso en tres situaciones posibles. Una, está en el poder. América Latina es Bolsonaro, ¿no? En otros lugares es Boris Johnson, es Trump, etcétera, o es Orbán en el caso de Hungría, etcétera. Segundo, formar parte de gobiernos de coalición, ¿no? Lo que les da una notable influencia porque son decisivos, ¿no? Aquí podríamos encontrar pues, el caso de Cabildo Abierto, donde marca en parte la agenda porque forma parte de una coalición de gobierno, y en el caso español tenemos en algunos gobiernos regionales, tenemos el caso de Vox, que está en coalición con Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? Y esto les da una notable influencia respecto, o sea, digamos, trazan líneas rojas, establecen vetos, ¿no? Imponen condiciones a gobiernos que son de centro derecha. Y la tercera, digamos, vía por la que ese ascenso se está produciendo es la definición de la agenda. Es decir, conocemos bien la estrategia de estos movimientos, ¿no? La selección de temas que por sus guerras culturales, temas que por su saliencia provocan polarización, ¿no? Y a través de estrategias muy agresivas, de unos discursos
extraordinariamente polarizados y polarizadores, ¿no? Logran acaparar una atención mediática extraordinaria y situar al resto de los actores políticos en una posición defensiva. En el caso español, por ejemplo, el ascenso de Vox ha sido en sentido modélico, ¿no? Es un partido que ha ido creando bronca con, literalmente, y si se me permite esta expresión más coloquial, creando bronca permanente con temas como las corridas de toros, la posesión de armas para la caza, cosas de ese estilo. Pero esto les ha garantizado una presencia sobredimensionada en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, hoy deseosos de ganar audiencia, hoy deseosos de que se haga clic, hoy deseosos de estar en el candelero a cualquier coste, no han dudado en traer a los representantes de Vox porque decían cualquier burrada que garantizaba repercusión mediática, y esto ha sido extraordinariamente eficaz, ¿no? Hay otros factores, sin duda, pero de no ser nada a más de 50 diputados en el Congreso en una elección, y ahí en parte hay errores de la izquierda, ¿no? Digamos, porque tuvimos que ir a una segunda elección cuando, si nos la hubiéramos ahorrado, Vox no estaría ahora donde está. Entonces, este tipo de estrategias, digamos, muestran hasta qué punto, y es la tercera dimensión, cómo marcan la agenda y cómo influyen. Y los partidos más moderados no tienen en ocasiones más remedio que incorporar esas posiciones para evitar perder electorado, ¿no? Esta es una dinámica, yo creo, que encontramos en muchos casos. Así que, antes decía alguien en el chat, bueno, es que solo Bolsonaro y es una cuestión aislada. No, no, vamos a ver. No hay que medirlo solo en términos de, bueno, ¿cuántos han llegado al poder? Ojo, que si analizamos este hipernacionalismo, esta derecha, vamos a ver, es Washington, es Delhi, es Moscú, es en cierta forma Beijing, ¿no? Y es Brasilia, ¿no? Alguien dijo una vez, le estoy copiando esta enumeración a otro, y dijo al final, bienvenidos al nuevo orden mundial. ¿Mm? Esto ya no es lo de hace unos años, ¿no? Tampoco quiero exagerar, ni hacer un juicio, digamos, estoy haciendo un juicio muy poco matizado, pero no solo es eso, y eso ya es suficiente, ¿no? También es la forma en la que están marcándonos la agenda y estableciendo un nuevo sentido común, ¿no? En el sentido gramsciano del término, que nos coloca a la defensiva y nos coloca en una posición muy desfavorable. Sí, totalmente. Sí, Me gustaría decir claro. algo, ¿puedo? ¿Me toca? Podés, ¿Puedo? sí, siempre. No, siempre Bueno. no, cuando me toque, porque si no, no me... Dos cosas, dos o tres cositas quiero marcar y con respecto a las preguntas que hubo. Gustavo Schwarzman decía minoritarios, yo también estoy en duda de que sean tan minoritarios, están ganando, digamos, terreno en algún sentido, sobre todo en el sentido común que decía José Antonio. Tampoco, y ahí hubo otra pregunta, si tienen que ver, digamos, con el fracaso de las izquierdas. Bueno, obviamente hay un péndulo, la democracia es un péndulo, ¿no? Nadie tiene el poder eternamente y hay disputas. Entonces, no sé si es el fracaso, sino también tema del péndulo. Obviamente hay fracasos, no estoy diciendo que no los hubo, y obviamente hay errores. La política no es un punto no es un punto de llegada, es un punto de partida. Es decir, caminamos, nos caemos, nos levantamos. Caminamos, nos caemos, nos levantamos. Es decir, no hay un fracaso eterno como no hay un éxito eterno. Hasta que no lleguemos al paraíso, eso no nos va a pasar. Primero. Segundo punto que quiero hacer con eso. También nos gustaría mirar en el caso de Bolsonaro, que en realidad está volviendo al fracaso, digamos, esa pregunta, digamos, o ese concepto. Bolsonaro se sostiene precisamente adoptando las políticas sociales llamadas de izquierda, por un lado, y por otro lado por haber detenido las políticas llamadas de derecha, que eran las que venían, digamos, que iban a estar promovidas, digamos, por su ministro Guedes. Entonces, en realidad hubo un reacomodamiento de Bolsonaro, de la coalición, no sé si de Bolsonaro, de la coalición que hoy está en Brasil, adoptando, por un lado, llamémosle política de izquierda y frisando políticas, llamémosle de derecha. Entonces ahí hay un tema que me parece que también hay que tener en cuenta, más allá del discurso de Bolsonaro mismo, sino también cómo las derechas tampoco son estúpidas. Hay que hacer política social y hay que mantenerse en el gobierno y por lo tanto hay que mantener gobernabilidad. Y eso tiene que ver con la distribución. No está desvinculado de la distribución y no está desvinculado del rol del Estado, a la que hacíamos referencia tangencialmente, pero tan centralmente más Magdalena.
Segundo punto, el tema de las coaliciones de Grace, digamos. Las coaliciones yo creo que hay que tener en cuenta que se arman y se desarman. Por definición, casi son coaliciones, no son tratados internacionales. Entonces, una coalición se arma para una ocasión y se desarma para otra. Digamos, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, y no, el hecho de que no hayan, digamos, como digamos, que no hayan logrado imponer un candidato propio en la coalición anti-Claver Carone, para ponerle un nombre, en el BID, que no hayan logrado el candidato propio, bueno, tiene que ver con muchas razones, pero tengamos en cuenta que es la primera vez en la historia del BID, y yo diría de los bancos en general, los bancos regionales en general, en el cual sube un presidente diciendo, me voy a quedar solo un término, con lo cual ya es una debilidad, y segundo, una debilidad de él, a mí no me parece mal que se quede un término. Y la otra situación es que surge con el 66% de los votos. Normalmente estas elecciones no son tan disputadas, son disputadas al principio, pero luego se llega a una concertación, una coincidencia, donde se hace algún tipo de plan, porque te apoyo a cambio de tal otra cosa, te apoyo porque mañana la reposición de capital va a ir por este camino o por aquel otro. Y por último, volviendo al tema del BID, o para cerrar con el tema del BID, la verdad que además de la debilidad de Claver Carone interna, yo no creo, a ver, los países se van a realinear, no es que lo van a oponer eternamente, pero sí la debilidad de Claver Carone puede tener que ver con el resultado de las elecciones en Estados Unidos. No sé, digamos, qué va a pasar y no sé cuánto apoyo le van a dar. Y por último, a mí lo que más me preocupa es que se obstaculice una reposición del capital en el BID, ya sea por la disputa interna en el BID como por la disputa demócrata-republicana en el Congreso. Porque si bien el candidato a ser presidente en el BID no necesitaba apoyo del Congreso, la reposición del capital sí necesita el apoyo del Congreso. Entonces vamos a convivir con un BID bastante, digamos, menos fuerte de lo que nos hubiera gustado. No sé si más débil de lo que es, pero menos fuerte de lo que nos hubiera gustado. Sobre todo para este momento que estamos transitando. Perfecto, gracias. Me gustaría que sobre algunas de las preguntas que surgen en el chat, en primer lugar puedan responder Magdalena, que hay una pregunta dirigida especialmente a ella respecto al cambio de la postura de Brasil con la llegada de Bolsonaro en lo relativo a la negociación de acuerdos de inversión. Tal vez junto con Mónica ambas puedan dar alguna respuesta respecto a la pregunta de Joaquín en torno a las relaciones internacionales y al tema me parece muy interesante esta pregunta respecto a, o sea, de qué manera los académicos latinoamericanos pueden contribuir al estudio de las empresas, o sea, y a ligar el tema disciplinario que muy bien marcaba Diana y que también lo marcó en un momento José Antonio, también claramente en las exposiciones de Mónica estuvo presente y en el de Magdalena el hecho del vacío, ¿no?, del análisis, ¿no?, de cómo los análisis son como compartimentos estancos de la disciplina de las relaciones internacionales o de la EPI por otro lado. Me parece interesante que opinen respecto a cómo los académicos latinoamericanos pueden contribuir en esos términos. Y hay una pregunta también respecto al acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, que me parece que también es interesante. Creo que no tenemos mucho tiempo, pero a ver si al menos pueden tomar la palabra primero Magdalena y Mónica, y después, si quieren, dejar para Diana y José Antonio son unas últimas palabras sobre las últimas preguntas. Gracias. Bueno, si me dejan empezar, porque yo había pedido la palabra en el chat. Dividir en dos partes. Primero quiero hacer unos comentarios muy breves de las exposiciones brillantes de mis colegas, y mientras voy a tratar de contestar las preguntas. Y después sí voy a contestar la pregunta que sea especial para mí. Me gustó mucho lo que dijo Mónica respecto a que no tenemos que tomar a Latinoamérica como una sola, y siempre me acuerdo de la frase de Ansaldi de que Latinoamérica es una liebre muy esquiva, porque de hecho es muy difícil encontrar un concepto de Latinoamérica sola. Por eso, cuando uno hace los análisis, generalmente le da un análisis fragmentado, y me gustó mucho que Mónica lo trajera al debate. Sobre lo que dijo José Antonio del agotamiento del modelo, seguido con esas lógicas
del extractivismo, a mí me gustaría agregar algo. Las altas finanzas, como dice Saskia Sassen, funcionan de la misma manera y no conocen fronteras. O sea, funcionan por conductos invisibles, no conocen fronteras, son las fuerzas más globalizadoras de todas y tal vez ni siquiera las miramos desde las relaciones internacionales o desde, bueno, desde la EPI un poco más. Y respecto a lo que mencionaba Diana, solo quiero hacer una referencia sobre las resistencias sociales, que justamente las fuerzas sociales son las voces ausentes en la solución de controversias inversor-Estado. Son los que reciben el impacto de la inversión, pero no se los escucha. O se los escucha mediante la presentación de Amici Curia, que en realidad el tribunal puede decir sí o no, lo tengo en cuenta, o sí o no, acepto que lo presente. Esos tres elementos. Respecto a las preguntas, para la pregunta de Anaí, no ha habido un cambio de postura con Bolsonaro, los ACFI comienzan a negociarse en el 2015, hay una presión muy fuerte de las cámaras empresariales, porque ahora la inversión es bidireccional, Brasil no solo recibe, sino también emite, entonces necesitan instrumentos jurídicos que regulen de cierta manera la inversión de Brasil en los estados de África lusófona. Entonces necesitamos tratados, pero no tienen solución de controversias inversor-Estado, sigue siendo el externo. Y muy rápidamente, en cuanto a voy a ir en desorden. En cuanto a lo que preguntaba Diego Lema del regionalismo latinoamericano, que ha sido un fracaso, el éxito o el fracaso se mide con una vara. ¿El exitoso o fracaso en función de qué? En función de la Unión Europea, en función de qué tanto ha avanzado la Unión Europea, de qué tanto avanzamos nosotros, de si cumplimos con los objetivos. Bueno, primero tendríamos que definir qué es éxito y qué es fracaso para poder decir si es exitoso o no. Vuelvo a la idea de América Latina como una liebre muy esquiva y pensar que si es superar los objetivos de los procesos, el Mercosur fue muy exitoso durante la oleada progresista, porque el efecto derrame hacia áreas que no estaban previstas inicialmente, educación, bueno, salud en menor medida, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tiene que ver con cultura, todo eso se logró en otro momento. Ahora la tendencia es a volver a los orígenes y ese término que a mí no me gusta particularmente, que es el de sinceramiento. Me gustaría que algún día me expliquen qué es sincerar un proceso de integración. Como si los textos jurídicos se mantuvieran sin ningún tipo de modificación en los hechos durante años. Yo no comparto eso. Así que bueno, exitoso o fracaso según el caso. Modelo alternativo, que preguntaba Diego Pérez, para la globalización o para el multilateralismo. Yo creo que cambio de paradigma, y esto lo digo, yo lo creo, que aún no hay cambio de paradigma. Sí tendríamos que pensar en un cambio de paradigma en el derecho para después pensar en un cambio de paradigma en la globalización o en otro proceso, que no lo llamemos globalización, en otro multilateralismo. Por eso es que traje al debate los aportes de Feynman sobre vulnerabilidad, que me parecen muy importantes. No sé si voy a ser famoso en la región a esos textos de Feynman, pero fue el descubrimiento 2020, así que con mucha felicidad lo comparto con el resto del mundo. Y acuerdo en Mercosur-Unión Europea, que preguntaba Rodrigo Alonso, que tuve el honor de ser su tutora. Estuve mirando el celular porque ayer José Antonio publicó un artículo muy bueno y yo le hice unos comentarios y quería ser fiel a los comentarios que había hecho ayer, no cambiar más. Y creo que el punto central es cuál es nuestro punto de partida, desde dónde miramos. Un poco esa idea de los reflejos, ya que hacía foco en mi tesis, Diana, pero bueno, esa idea del reflejo, cuál es el objeto, desde dónde lo miro, y si miro el objeto en sí mismo o el reflejo, que en una foto se ve muy claro porque hay un doble reflejo en el espejo de la cámara y el reflejo que se ve en la fotografía. Entonces, pensar cuál es el punto de partida. No creo que el problema sea exclusivamente en términos ambientales, creo que hay otros temas muy importantes a tener en cuenta, organismos genéticamente modificados, patentes ahora con
en el medio de una pandemia nos dimos cuenta que las patentes volvían a ser importantes y que las patentes están en manos de los otros y no de nosotros, y no es un juego de palabras, es una realidad. Me gustaría que fuera solo un juego de palabras. Por tanto, me parece importante, muy importante lo que dice José Antonio de traer estos temas al debate, pero no solo medio ambiente, traer los otros temas al debate, que sea mucho más democrática la discusión y no a puertas cerradas. Todos los tratados en algún momento van a tener una instancia a puertas cerradas. No podemos sentar inocentes de pensar que no es así. Pero democratizar, que se conozca, no puede ser que se conozca, bueno, sí puede ser, pero no debería ser que se conozca el contenido o cuáles son los impactos negativos del acuerdo cuando ya tenemos un preacuerdo firmado. ¿Y qué pasó durante la negociación? Que sigue la negociación, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué no se informaba? ¿Por qué el medio ambiente ahora es un problema? Porque el problema no es que arda la Amazonia, el problema es cómo compatibilizamos regímenes jurídicos autocontenidos que colisionan, comercio y medio ambiente, en un sistema donde tenemos que definir, y por eso cierro con esto, vuelvo a la idea del modelo alternativo, si queremos construir nuevas legalidades y un mundo mejor, que todos, supongo que todos los que estamos acá queremos construir un mundo mejor, por algo estudiamos relaciones internacionales, y si queremos hacerlo, ¿desde dónde partimos? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el paradigma que vamos a seguir? ¿Tenemos que cambiar? Vuelvo a la idea del rol del Estado. ¿Cuál es el Estado que queremos? Porque la respuesta del multilateralismo está en el Estado. ¿Cuál es el Estado que queremos frente al avance de los mercados? Y cierro con esto. Yo, si me permiten, voy a hacer unos apuntes bien breves, porque me parece que lo más rico está en lo que ya dijo Magdalena y en lo que puedan aportar José Antonio y Diana. Con respecto sobre todo a la pregunta de Joaquín, esto del estudio de las relaciones internacionales y de qué va esta cuestión y cuál es la manera de cambiar en cierta medida eso, y lo relaciono con algo que dijo José Antonio, y cuando habló de la tasa digital y eso. Tenemos que tener en cuenta cuando estamos analizando los diferentes fenómenos en las relaciones internacionales, que nuestro objeto de estudio es la sociedad internacional. Y hoy hay otra dimensión de esa sociedad internacional, que es la sociedad virtual. Y en esa sociedad virtual interactúan y se relacionan, y la interacción de poderes es diferente a la sociedad internacional que todos estamos acostumbrados a analizar. Y hacia ese enfoque tienen que ir las relaciones internacionales, que se tienen que volver mucho más integrales y que tienen que volverse mucho más transversales con otras disciplinas, porque en el aporte de otras disciplinas justamente va a ser que se enriquezca nuestra visión sobre los diferentes fenómenos. Y entender ese nuevo juego de poder, y ahí voy a Strange, el poder estructural, ¿sí? ¿Quién marca las reglas del juego? ¿Cómo se marcan las reglas de juego en la sociedad virtual y en la sociedad internacional? Suelen ser diferentes. Pero por eso no quiere decir que el Estado pierda poder y pierda o se vea cuestionado de una manera trascendental. En América Latina, quizás los Estados puedan verse más cuestionados que en otras regiones. Es más, América Latina no es una sola, pero tampoco el mundo es uno solo. Y hablar de global tampoco quiere decir que tenemos un solo paquete y lo estamos dividiendo por pedazos. Hay diferentes realidades y que tenemos que acotarnos a ello. Y por otro lado, voy solamente a esto de las izquierdas, y me gustó esa idea de Diana. Las derechas no son bobas, y de alguna manera se reacomodan para llegar y se reacomodan para buscar sus lugares, para encontrar sus sitios. Y yo creo que uno de los grandes problemas que existe, quizás, y que tendríamos que ver más allá, y que esto tiene que ver también con el tema de securitización, cuando estamos hablando de seguridad alimentaria, cuando estamos hablando de medio ambiente, cuando estamos hablando de las otras dimensiones de la seguridad y quién securitiza, también tiene que ver con la democracia y el problema que se presenta a la democracia en cuestiones de representatividad. Quizás estemos frente a una crisis de representatividad democrática importante en América Latina y que también tengamos que avanzar por ahí para poder encontrar muchas respuestas. Y me quedo por ahí porque seguramente Diana y José Antonio tienen mucho más que aportar.
Bueno, pues muchas gracias. A ver, intentaré ser breve para no... Una de las cosas que hemos aprendido en esta pandemia es que los webinars de más de hora y media empiezan a ser muy cansados, ¿no? Bueno, sobre el tema del BID, bueno, yo creo la pregunta que hacía Grace, ahí es muy interesante el proceso que se ha mostrado, porque a mi juicio lo que hemos visto son extremas derechas o derechas que no han sido conservadoras, es decir, no están planteando el mantenimiento del orden, sino que lo están impugnando. Lo que hay es un proceso de manual de impugnación o contestación normativa e institucional de una norma que formaba parte del orden internacional liberal. El orden internacional liberal está al cuidado de los de siempre, pero a los latinoamericanos se le deja una organización internacional en la que tienen algunas cuotas de poder, ¿no? Una de las cosas que se dijo respecto al BID es bien sabido que en realidad es redundante, es superfluo la elección de Claver Carone, porque en realidad Estados Unidos tiene, por muchas vías y mecanismos, desde la vicepresidencia hasta el poder de veto, un control bastante grande de la institución, como en su momento aprendimos pues, del libro de Diana sobre el BID de hace algunos años. Entonces, en realidad lo interesante de estas derechas que están surgiendo, que son derechas broncas, son derechas que vienen a cuestionar y a impugnar, son derechas contestatarias, son derechas que ponen en duda el orden existente. Y esto lo vemos en muchos ámbitos. Ahora, en el caso del BID observamos una curiosa, interesante combinación de contestación y subordinación. Es una contestación subordinada, ¿no? Porque en realidad lo que se está haciendo es seguir al gran contestador, que es Trump. Es decir, bueno, somos contestatarios, pero detrás de ese, ¿no? Es una política que combina la contestación al orden y el alineamiento incondicional con los Estados Unidos, ¿no? Que es global en este tipo de derechas, pero que también es muy latinoamericano de ciertas derechas, ¿no? Es una especie de versión turbocharged del res pitchepolum, ¿no? de los colombianos. Si se me permite hacer esta broma. Bueno, yo creo que esto pues es nuevo, es un elemento decididamente nuevo y que tenemos que observar. Unas palabras respecto a esto. Me tocó estar en relación al alto representante cerca de todo el proceso que llevamos en la Unión Europea sobre este asunto, ¿no? Y la Unión Europea, digamos, salvo Austria, que es un gobierno muy de ultraderecha, el resto de los Estados miembros, que en su mayoría son de centro-derecha, nos abstuvimos y además, permítanme que les diga, que si México hubiera dado el paso, hubiéramos ido al no quórum. O a la petición de una asamblea, de una junta de gobernadores previa que evitara la situación de no quórum. Nos falló México. Sí. Y fue una decepción terrible. Cuidado, algo nos imaginábamos. Sí. Nunca nos fiamos mucho de López Obrador, tengo que decirlo. Aunque, vamos, no quiero ser el capitán a posteriori, ¿no? En relación a este argumento. Pero veíamos que era el flanco débil que nos podía fallar. Pero nosotros ahora, yo creo que es muy importante, digamos, y esto es una cuestión que estoy dialogando con vosotros, con mis colegas latinoamericanos, ¿no? Y es que empecéis a observar con un poquito de atención lo que está pasando en la Unión Europea. Porque estamos cambiando muy rápido. Estamos hablando de cosas que hace muy poco tiempo no hablábamos. Estamos hablando de autonomía estratégica. Bueno, discutimos mucho qué es eso, en el terreno de la defensa, en el terreno productivo, pero estamos hablando de autonomía estratégica, mucho más en serio que hace años. Estamos hablando de política industrial. Ah, pero eso no era una cosa de los estatistas. No, estamos hablando de política industrial muy en serio, y no solo en defensa. Estamos hablando de política industrial en el sector automotriz, ¿no? No queremos que nos coman el terreno los que nos llevan la delantera en baterías, en electrificación. Estamos hablando de política industrial en relación al cambio del modelo energético. Tenemos un pacto antes de la COVID que se llama European Green Deal. Sí, muy cuestionado, contradictorio, pues como todo lo que sale de instituciones regionales y donde hay fuerzas políticas muy dispares. Pero ustedes se imaginaban hace poco tiempo, ¿no?, a las fuerzas de centro-derecha suscribiendo un European Green Deal que tiene un componente importante de financiarización, ojo, y un componente de transición justa en relación a las regiones que son muy dependientes del carbón, etcétera, ¿no? Es decir, un poco el dibujo que nos hemos trazado con eso y con el programa Next Generation y el programa de recuperación aprobado el 21 de julio es para 2030 una Unión Europea, si nos sale bien, bastante distinta a la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el alcance, digamos, de esa transformación? En parte nosotros hemos entendido, y esto es una cuestión que lo que verdaderamente es relevante hoy en el orden internacional no es entrar en el juego de equilibrios de poder,
como el que tiene Estados Unidos y China, o del que ahora es escenario América Latina, sino que la única manera de ser algo relevantes, ¿no?, en el sistema internacional del futuro es que reconstruyamos nuestro propio contrato social y aseguremos la viabilidad de nuestro propio modelo económico. Y es en esa agenda en la que estamos los europeos, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Mi capítulo para el anuario en el que siempre escribo todos los años, en Anual CEPAZ, este año era sobre el European Green Deal. Pero bueno, vino la COVID y tuve que escribir sobre la COVID, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, a ver cuándo puedo escribir sobre esto, porque algunas de las ideas que ahora he transmitido muy rápidamente estaban ahí. Es un análisis crítico, pero en cualquier caso, estamos ya en otra narrativa de lo que es Europa en el mundo y también de cómo reconstruir nuestro propio contrato social. Y finalmente, sobre el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está relacionado con esto, ¿no? Y por las referencias también que hacía Magdalena. Efectivamente, hoy ha aparecido en perfil y en un portal, que es el que lo sirve, que se llama Latinoamérica 21, un articulito, 1000 palabritas, sobre el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está escrito desde la perspectiva europea. Se trata de explicar fundamentalmente qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué hace 1 año y medio se firmó el acuerdo y por qué ahora se rechaza, ¿no? Y hay una coalición de países bastante relevante, entre ellos Francia y Alemania. Sin Francia y Alemania no sale nada, ¿no?, en la Unión Europea. Pero además está Irlanda, está Austria, está los Países Bajos, está un Parlamento Regional de Bélgica. Y además el Parlamento Europeo votó el otro día, no era la ratificación, era un informe general sobre comercio, pero votó una enmienda al informe presentado por la Comisión en la que se dice explícitamente que en su forma actual el tratado no se puede ratificar, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? En este momento el tratado no sale adelante en Europa. Insisto, luego discutimos si quieren la parte de Mercosur, ¿no? Pero yo ahora estoy hablando de lo que nos está pasando a nosotros y estoy tratando de explicar lo que está pasando en Europa y por lo tanto hay una perspectiva europea en mi argumento del artículo. Lo que nos está pasando es que en 1 año han cambiado muchas cosas. El ascenso de los verdes, ¿no?, ha cambiado. O sea, una de las cosas que estamos discutiendo es que efectivamente nuestros TLCs, nuestros modelos de acuerdos externos no son compatibles con el European Green Deal, obvio, ¿no? Entonces, cuidado en el artículo, digo, esto no significa que lo tengamos que arrojar al cubo de la basura. Hay que pensarlo de otra manera, diferente. Y a lo mejor hay que cambiar cosas. De hecho, se propone una cláusula ambiental vinculante, ¿no?, siguiendo además una idea argentina de 1991, que fue la cláusula democrática que tienen todos los tratados de asociación de la Unión Europea, que fue propuesta argentina para buscar un reaseguro externo frente al riesgo de involución, y que los europeos después, a partir de 1996, introducimos. Podemos discutir porque también es condicionalidad nuestra y discurso autolegitimador, lo que ustedes quieran, pero nació de ahí. Quizás es el momento de hablar de algo de esto, si es que le damos algún valor a estas normas, ¿no? Bueno, la enmienda que se propuso fue presentada, dato importante, fue presentada por una eurodiputada francesa del Grupo Liberal de Macron. No vino ni siquiera los verdes del grupo SD, socialistas y demócratas. Vino de la derecha liberal y fue secundada por una coalición muy atípica, donde había desde nacionalistas de ultraderecha, algunos socialistas, liberales, ¿no?, verdes, ¿no?, muy variopinta, que demuestra que el tema ambiental ya no es un tema exclusivamente anclado, ¿no?, en determinadas fuerzas políticas. Sí. Mi diagnóstico, y ya termino. Este acuerdo, si no se hace algo en materia ambiental, aunque a lo mejor vamos a ver, no me cabe duda que va a haber una reacción ultranacionalista en contra de cualquier propuesta en este sentido desde Brasil, y puede que también desde Argentina, ¿no? Pero si no se hace algo, está muerto en este momento, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí entramos dejo para otra ocasión la discusión sobre si es una buena noticia o una mala noticia, ¿no? Pero desde luego no sale, ¿no? Y no sale porque no se adecúa a estos cambios que se han producido, desde luego, en nuestro lado, ¿no? Y esos cambios en nuestro lado también tienen que ver con Agenda 2030, ¿no?, con Acuerdo de París, en fin, con todo esto. Ya. José Antonio, muchas gracias a todos los que se quedaron, a todos los que participaron, a las preguntas. Gracias a los expositores, Magdalena, Mónica, Diana, José Antonio, por acompañarnos hoy. Sin lugar a dudas, quedan pendientes muchas preguntas, así que me comprometo a volver a organizar un conversatorio en conjunto para conversar sobre estos temas y muchos más. Le agradezco a la audiencia nuevamente, al área de Relaciones Internacionales, a Agustina Garino, y los esperamos en la próxima convocatoria, digamos. Gracias de nuevo a todos los asistentes.
Gracias, José Antonio. Bueno. Gracias, Mónica, Magdalena. Gracias. Diana. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Saludos, gracias. Chao, chao. Chau, chau. Muchas gracias.